tardes, nosotros somos el equipo 9, nuestros compañeros Edgar y Francisco y yo, Carlos, vamos a hacer una entrevista a un especialista con el que nos encontramos en estos momentos. Muy bien, ¿nos podría decir qué es el SIDA? Sí. Bueno, mi nombre es José Ontiveros, tengo edad pasante. Bueno, respecto al SIDA, el SIDA es un síndrome ocasionado por la infección por un virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el SIDA es el estado final de todo un proceso infeccioso que lleva un periodo de incubación a lo largo de varios años. Para poder definir al SIDA como tal, el SIDA es un estado en el cual un ser humano, una persona infectada, tiene menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Una vez que llegas a ese estado, entonces ya lo calificas como tal. Antes de eso es lo que se conoce como pre-SIDA o etapas clínicas. Ya habíamos dicho que era la primera infección, la etapa clínica 1, 2 y 3, incluso hasta la 4. Y a la quinta es el SIDA. La OMS también la puede definir como la fase de la aguda, que viene siendo la primera, una fase de latencia, que es la fase 2, la fase de pre-SIDA, que es la 3, y la 4, que ya es el SIDA como tal. Esas son algunas revistas cubanas de medicina. ¿Me podría decir algunas maneras de cómo prevenir el SIDA? Sí. El SIDA, para prevenirlo, necesitas conocer los medios de contagio. Habíamos dicho que son 3, que son la hematógena o de sangre, la materno-fetal y la transmisión sexual, que es la que más casos es la que resuelve actualmente. La de sangre la previenes pues, evitando tener contacto con fluidos de una persona infectada, evitar compartir tablillas, incluso tener una pequeña herida que tengas en lugar de compartir, evitar compartir agujas, tanto como tienes alguna adicción a una droga o si compartes alguna medicina. Las agujas por eso son desechables. Procurar no esterilizarla. Si te vas a realizar algún tipo de tatuaje, procurar que el material sea nuevo o sea esterilizado. Evitar cortarte con un material punzocortante. Si tienes sobre todo las riñas en las calles, es muy común que te puedas infectar por medio de algún material filoso, ¿no? La materno-fetal, pues como su nombre lo dice, la mayoría de los pacientes ni siquiera saben que están embarazadas o no saben que están infectadas al momento del embarazo. Es más común que te infectes en los últimos 3 meses de tu embarazo. Entonces, si ya estás embarazada, lo que tienes que hacer para no transmitirle tu enfermedad al producto, existe un medicamento que se llama acidobudina. Normalmente el embarazo existe de un 15 a un 20% de probabilidad de que te infectes al niño. Si le das acidobudina está de 0 a 4%, es muy bajo. La otra es que hagas la cesárea, porque el producto no pasa por el canal de parto, que esa es otra de las vías de contagio. Entonces haces la cesárea y no das lactancia, está estrictamente prohibida la lactancia. Y mediante la sexual, esa es dentro de todo la más fácil de prevenir, por así decirlo, porque lo único que tienes que hacer es tener el sexo seguro, practicar la monogamia y utilizar preservativo, incluso que sea con una sola pareja. Evita exponerte a prácticas sexuales de riesgo, sobre todo como las vienen siendo las homobisexuales, incluso ya las heterosexuales de riesgo. Para que una persona se considere práctica sexual de riesgo es que practiques el sexo anal, el sexo vaginal sin protección, el sexo oral, y pues que también estés con una pareja que tenga múltiples parejas, ¿no? Entonces, sí, esas serían maneras de prevenirlo. Doctor, ¿me podría decir cuáles serían las consecuencias del SIDA? ¿En qué sentido? ¿Con las complicaciones? Sí, después, ¿cómo? ¿Qué le pasa a la persona que tiene ¿Qué le pasa a la persona? Sí. Las consecuencias de estar enfermo. Bueno, una vez que te infectas con lo que viene siendo el virus, el VIH, tienes primero una fase aguda, que es cuando puedes presentar enfermedades que son muy inespecíficas. Por eso es difícil decir que una persona se enferma de SIDA para que lo diagnostiquen rápido y tenga tratamiento. Puedes presentar fiebre, diarrea, dolor retrocular, detrás del ojo, dolor de cabeza intenso, mareos, fatiga, pérdida de peso, náuseas, vómitos.
Algo que se llama linfadenopatías, que las cadenas de ganglios linfáticos aumentan de tamaño, se ponen rojas, te huelen si te tocan. Entonces esas lo puede producir cualquier tipo de enfermedad, pero esa es en la fase aguda. Después en la fase de latencia no pasa nada más que la pura replicación del virus dentro de tu cuerpo, no tienes manifestaciones. En la depresida ya empiezas a manifestar, empiezas con diarreas crónicas, empiezas con fiebres de más de un mes, también la diarrea tiene que ser de más de un mes para que se considere crónica, la fiebre, la pérdida de peso es más notable, de más del 10 al 20% de lo que pesabas antes. Después empiezas a presentar, ya en la fase de SIDA, todo depende de qué fase de pre-SIDA tuviste. Si fue una fase de muchos síntomas, muy larga, vas a tener una mala fase de SIDA final. Ahí lo que puedes presentar son, hay neumonías por bacterias oportunistas, que es una de las maneras de decir que ya estás en la última fase. Esa neumonía nada más le da a personas que están inmunológicamente mal, como personas que tengan leucemia o diabetes mal controlada ya en fases finales, o las personas con SIDA. Les da la neumonía se llama neumocistis carini, puede haber tuberculosis, puede haber las linfadenopatías que ya habíamos dicho, la diarrea crónica, un tipo de cáncer que nada más le da a personas muy mal comprometidas inmunológicamente, que se llama sarcoma de Kaposi, y básicamente serían las más importantes. Ya se supone que la tuberculosis, por ejemplo, era una enfermedad que estaba ya casi controlada, pero ahora con los casos de SIDA es una tuberculosis más resistente porque el paciente no ayuda, ¿no? Entonces, esas serían las complicaciones más. ¿Cuál sería el periodo de incubación del SIDA? Bueno, cada persona tiene su periodo, ¿no? Normalmente la fase aguda, la de la primoinfección, la que habíamos dicho, tarda aproximadamente de 3 a 8 semanas de cuando están las manifestaciones de la fiebre, de la diarrea aguda, de las linfadenopatías, náuseas. Puede durar hasta 6 semanas, 8 semanas más o menos, y de ahí el cuerpo ya empieza a producir anticuerpos y ya se termina esa fase. Después la carga viral disminuye, hay un periodo que puede estar de entre 5 a 10 años, se tomaba como algunas bibliografías dicen que hasta 11 años y medio antes de que empezaran a dar tratamiento antirretroviral. Ahora la gente puede estar incluso hasta más de 11 años y medio, 12 años con el periodo de incubación. Entonces hay bibliografías que dicen que hasta 20 años antes de que empiecen las manifestaciones del SIDA como tal. ¿Y cómo se originó el SIDA? Bueno, el SIDA es un retrovirus en la cual hay diversas teorías de su aparición, ¿no? Algunos dicen que se comenzó en lo que viene siendo la región del África por actividad sexual que tuvieron seres humanos con simios. Los simios pues tienen una cepa diferente de VIH. Entonces se dice que una persona lo adquirió, comenzó a tener relaciones con las demás personas y comenzó a propagarse. Se le consideraba en un inicio como propio de los homosexuales por el tipo de relación que tenían. ¿Por qué? Porque como normalmente ellos practican el sexo anal, la mucosa del recto no tiene las condiciones propicias para soportar un acto. Hay diversas escoriaciones, o sea, heridas leves en la mucosa del recto, y ahí por ahí entraba el VIH. Personas que empezaron a presentar la neumonía de neumocistis carini y el sarcoma de Kaposi, que era un cáncer raro. Entonces se empezó a creer que era una enfermedad propia de los homosexuales. Ya en el 83 ya se le denomina como SIDA como tal al proceso final. Entonces la teoría más aceptada, por así decirlo, es la de una interacción con el VIH de los simios que pasó a través de una persona y se empezó a contagiar a través de prácticas homosexuales. Ya ahorita es mayor el número de heterosexuales en que está enfermo porque no se toman las debidas precauciones. Básicamente sería eso. Pues muchas
muchas gracias, doctor Ontiveros. Eso sería todo por hoy y muchas gracias por la entrevista.